Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Yo soy el profesor Jorge Luis Culebro Nava de las materias de Química y de Biología, y el día de hoy les doy la bienvenida a la materia de Química en el tema número 1 llamado Características de los materiales. Entre los conocimientos que vamos a tener para el día de hoy y los subtemas que vamos a observar son la importancia de la química en la vida cotidiana, los cambios físicos y químicos, las propiedades de la materia, la caracterización de las sustancias y los estados de agregación, así como la conservación de la masa en los cambios físicos y químicos, y vamos a terminar con la diversidad de las sustancias y los métodos de separación de mezclas. Vamos a continuar con la clase. Pues bien, vamos a continuar con la materia de química en el tema 1. Titulado Las características de los materiales. ¿Qué temas o qué aprendizajes estamos esperando tener después de este tema? Bueno, identificar las aplicaciones que tiene la química en nuestra vida cotidiana, reconocer al método científico como herramienta de la química, identificar las propiedades físicas y químicas de los materiales, así como distinguir cuál es un cambio físico del químico, clasificar las mezclas de acuerdo a su diámetro de partícula y a las fases en las que se encuentra, y elegir un método de separación adecuado dependiendo del tipo de mezcla del cual se esté hablando. Vamos a hablar de la importancia de la química en la vida cotidiana entonces. Y podríamos comenzar con una duda que se vería más o menos de esta forma. Nos preguntaríamos, más allá del plano académico, la química está presente en nuestro día a día. ¿En qué aspectos de tu vida crees que influye? Para poder responder esta pregunta necesitamos conocimientos previos, conocimientos de qué es en realidad o de qué trata la química en realidad. Tenemos que recordar entonces, pues, que la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y los cambios que experimenta la materia. Bien importante tener en cuenta esto. Este es el protagonista del día de hoy, la materia. ¿Qué es la materia? La materia se define como, académicamente se define como, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso quiere decir que yo soy materia. La pantalla que estás viendo en estos momentos son materia, la guía que estamos utilizando son materia, el teléfono que probablemente tengas en la mano sea materia, la persona que está junto a ti, enfrente de ti o al lado de ti o atrás de ti son materia, todo lo que ocupa, todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que está en un espacio determinado es materia. Lo va a estudiar diversas ciencias, en este caso pues nos atañe la química. Tanto la física como la química van a estudiar los cambios de la materia, pero ¿cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico? ¿Cuál es la diferencia entre la física y la química? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista dentro de la materia de estas dos ciencias? Esto me va a llevar hacia una siguiente pregunta. De acuerdo con los cambios físicos y químicos que se llevan a cabo dentro de la materia, podríamos preguntarnos lo siguiente, y se ve de la siguiente forma cuando nos lo pregunten, o si nos lo preguntaran. Tenemos que recordar que existen cambios físicos y cambios químicos. Ajá. Ambos van a estudiar a la materia, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para poder entender la diferencia se encuentra en el enunciado específico de qué estudia la química. La química estudia los cambios y la estructura de la materia. Ajá. Normalmente un cambio químico es aquel que es irreversible, es aquel en el que la materia ya no puede regresar al estado original. Ajá. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, un cambio químico se modifica la composición interna de la materia y es irreversible, es decir, que la materia no puede volver a su estado original. No obstante, en los cambios físicos no se modifica la composición interna de la materia y suelen ser reversibles. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? En un cambio físico, derretir el hielo y evaporar el agua. Oye, pero es que la materia está cambiando. Sí, pero la estructura interna sigue siendo la misma. Por ejemplo, derretes un hielo, tienes un cubo de hielo, te vas al refrigerador, abres el congelador y tienes cubitos de hielo ahí, tienes una paleta de agua en el congelador y es agua. ¿Estamos de acuerdo? Agua en estado sólido, ese es un hielo, agua en estado sólido. Si lo sacas y se comienza a derretir, ¿en qué se transforma? En agua, pero en estado líquido.
pero sigue siendo agua. Y si tú pones a hervir esa agua para calentarte y prepararte un café y de pronto se comienza a evaporar toda el agua, ¿qué le pasó al agua? Se evaporó. ¿En qué se transformó? En vapor. ¿Vapor de qué? Vapor de agua. El punto es que sigue siendo lo mismo, nunca dejó de ser agua, solamente pasó por 3 fases totalmente diferentes. A comparación de los cambios químicos, en donde la materia cambia completamente la identidad de la misma. Por ejemplo, la combustión. ¿Qué es la combustión? Quemar algo. Quiero que veas un trozo de papel, una hoja de papel, y esta hoja de papel al momento de cortarla, ¿qué es? Sigue siendo papel, ¿no? Nunca dejó de ser papel. ¿Qué es la combustión? Es quemar algo. Te vas a quedar con que combustión es quemar algo, prenderle fuego, ¿no? Entonces, tú puedes ver que en la parte derecha de la imagen, puedes ver las hojas que están siendo quemadas. ¿Y en qué se transforman? En cenizas. Las cenizas no son lo mismo que la hoja, estamos de acuerdo. Sufre un cambio y ese cambio es químico, porque esa hoja ya no puede regresar a su estado original. ¿Ah? Podemos saber aquí abajo que tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es otro ejemplo de cambio químico. ¿Por qué? Porque en una reacción general de la fotosíntesis tenemos que 6 moléculas de CO2 reaccionan con 6 moléculas de H2O. ¿Qué es el CO2? Es dióxido de carbono. ¿Qué es H2O? Pues es agua. 6 CO2 reaccionan con 6 moléculas de H2O de agua para formar una molécula de C6H12O6. Esta molécula se la tienen que grabar, muy importante, es la molécula de la glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esta es la reacción de la fotosíntesis. Si ustedes se pueden dar cuenta, una planta, la fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos fotosintéticos, en este caso las plantas, generan glucosa y oxígeno. ¿A partir de qué? A partir de dióxido de carbono más agua, junto con el agua, pasan un proceso químico que se ve en la materia de biología y forman glucosa. Te quiero hacer la pregunta, ¿CO2 y H2O son lo mismo que C6H12O6? No, es algo completamente diferente. Estos perdieron su identidad para transformarse en otra cosa. Eso es un cambio químico. Ah, y aparte tenemos al oxígeno. Ajá, eso es un cambio químico. Cuando ya se transforma completamente, quiero que hacerte la siguiente pregunta. Quiero que te imagines que te estás comiendo una hamburguesa o una pizza. Al momento en el que entra el alimento a tu estómago, ¿cómo se llama? Hamburguesa o pizza, ¿no? Estás comiéndote una pizza, entra. Pero al momento de la salida, al momento del desecho, pregúntate si sigue siendo hamburguesa o sigue siendo pizza, al momento de la salida. No es lo mismo, pasa por un proceso llamado metabolismo, ajá, por todo tu tracto gastrointestinal, y entonces pierde completamente su identidad y se convierte en otra cosa. Eso es otro cambio químico. Otro cambio químico de la vida diaria muy conocido, pues es la respiración. ¿Qué es lo que inhalas tú normalmente? Normalmente inhalas oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? La molécula de oxígeno así se representa. Inhalas oxígeno, que es lo que aprovechas. Eso entra en tus pulmones. Inhalas, inhalar. Respiras oxígeno. Pero al momento de la salida, al momento de exhalar, ¿qué es lo que estás exhalando? ¿Qué está saliendo de tus fosas, de tu nariz, tus fosas nasales? Dióxido de carbono. Oxígeno y dióxido de carbono no es lo mismo, es una cosa totalmente diferente. ¿Qué pasó aquí? Hubo un cambio, una transformación en la materia. Eso es un cambio químico. De acuerdo con la primera pregunta que nos hicimos, en la vida diaria, ¿qué cambios químicos o dónde vemos la química? En la respiración, un ejemplo, en la combustión cuando quemamos algo, lo podemos ver en el metabolismo cuando comemos algo, ajá, lo podemos ver en la fotosíntesis todo el tiempo, que es lo que están generando las plantas. Todos esos son fenómenos y cambios químicos. Entonces, diferimos de los cambios físicos porque en ellos no hay un cambio interno de la materia sigue siendo la misma. No nos vamos a confundir con los cambios de estado de agregación de la materia, porque podemos confundirnos y decir, derretir el hielo o evaporar el agua, ese es un cambio químico. No, 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 no. Ahí no, porque la sustancia sigue siendo la misma, agua en estado sólido, líquido o gaseoso. Ahí no tenemos que meter cambio químico. Ajá. Entonces, cambio físico, siempre vamos a poner cambios de estado, o sea, derretir hielo, evaporar el agua, cortar una hoja de papel, cortar algo, golpear algo, aventar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambios químicos,
combustión, fotosíntesis, respiración, metabolismo, la oxidación de un clavo o la oxidación de una manzana, entre otros, son comúnmente los que vamos a observar, ¿sale? Mira, como podemos ver aquí, otra vez, cambio químico, aquí tenemos la combustión. ¿Sale? Quemar algo. Ahí no hay de otra. Ese es un cambio químico. Y un cambio físico, estamos transformando el agua. Bueno, no la estamos transformando, estamos cambiándola de estado de agregación. Ajá, cosa que veremos en unos momentos. ¿Sale? Ok. Bueno. Ok. Entonces, vamos a ver que la materia sobre la cual está trabajando la química y la física, y en estos momentos seguimos trabajando con las dos, pero en estos momentos vamos a ver las propiedades de la materia. Ajá, la materia tiene propiedades, así como tú tienes tus características. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Eres bromista? ¿Eres muy serio? ¿Eres romántico? ¿Eres muy enojón? ¿Cómo eres? ¿Eres alto? ¿Eres de baja estatura? ¿Tienes el cabello corto, el cabello largo? ¿Cómo es tu aroma? Todas tus propiedades las puedes catalogar. Así la materia, o sea, todo lo que nos rodea, tiene propiedades que nosotros vamos a catalogar. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver las propiedades de los materiales. Propiedades de la materia. Me gusta más a mí. En este caso vamos a comenzar con las propiedades físicas de la materia. Hasta este momento estamos estudiando la materia, o sea, todo lo que nos rodea. Y todavía estamos discerniendo, estamos identificando cuáles son los cambios físicos y químicos. Pero pues estamos trabajando sobre, como estamos trabajando sobre la materia, pues bueno, vamos a ir por las propiedades físicas de la materia. Recordamos que estamos en la página 254 de nuestra guía inteligente y en la materia de química. ¿Sale? Ok. Entonces, las propiedades de la materia se van a dividir en dos, en cuantitativas y en cualitativas. Ajá. Las propiedades cualitativas, mira, son estas cualitativas. ¿A qué te suena cualitativo? A mí me suena como a cualidad, ¿no? A cualidades, ¿no? ¿Tú qué cualidades tienes? Otra vez, ¿cómo es tu personalidad? ¿A tu personalidad le puedes dar un valor numérico? Me pregunto. A tu personalidad le puedes dar, tú eres del 1 al 9.5, eres feliz, eres inteligente, ¿lo puedes medir? Mm, es muy subjetivo, ¿no? Eso depende de cómo te estés sintiendo en el momento. Entonces, a todas aquellas propiedades que no les puedes dar un valor numérico, se les va a llamar cualitativas. No se les asigna valor numérico. ¿Cuál es? Olor, color, forma, textura, sabor, etcétera. Ajá. Todo aquello que se percibe por los sentidos. ¿Quieres ver, imagina en este momento un árbol? ¿Y de qué color es el árbol? Café. Ah, bueno, pues ¿de qué color es el árbol? Café. ¿Y cómo lo percibes? Por los ojos. ¿Cómo es su olor? Bueno, pues vas y huele a madera. ¿Cómo lo percibes? Por la nariz. Su forma, por el tacto. La textura, por el tacto fino, ¿no? Forma, tacto grueso, la textura por el tacto fino, ¿no? Todo lo que se percibe a través de los sentidos o propiedades organolépticas, así se llama, son propiedades cualitativas, ¿vale? No así difiere mucho de las propiedades cuantitativas. Propiedades cuantitativa es aquella donde tú le das un valor numérico y se dividen en dos, en extensivas o propiedades generales y en intensivas, propiedades específicas de la materia. Las propiedades generales de la materia o extensivas de la materia, ojo, son aquellas que dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Dependen de la cantidad de materia. Eso quiere decir que entre más materia tengas, el número va a variar. O menos materia tengas, el número va a variar. Ajá. Propiedades extensivas. Ajá. ¿Cómo te puedo ejemplificar esto? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, aquí estoy yo. O aquí estás tú. Aquí estás tú. Tú tienes una masa determinada. ¿Cómo vas a representar la masa? Bueno, te puedes ir a pesar y vas a tener ahí un peso medido en kilogramos, que es la cantidad de materia, ¿no? ¿Qué cantidad de materia tengo? En particular, yo peso en estos momentos 76 kilogramos, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo, 76 kilogramos, ¿no? Ok, esa es mi masa representada en kilogramos. Ajá. El peso, estoy teniendo un valor numérico, por eso es una propiedad cuantitativa. Y tengo un volumen.
¿no? Tengo un volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Estas tres cosas, esto va de la mano, ¿sale? Entonces yo tengo un volumen. ¿Cómo se puede representar el volumen? No sé, vamos a ver por la talla del pantalón. Mi talla de pantalón es talla 30, ¿no? Por ejemplo, mi talla de pantalón es talla 30. Sin embargo, después de la pandemia, me quedé mucho tiempo en mi casa y la verdad es que hubo una gran cantidad de veces que pues pude aprender a cocinar y pues hice muchas veces, hice lasaña, porque me gusta la lasaña. Entonces, estarás de acuerdo que la lasaña es materia, porque ocupa un lugar en el espacio, es pasta, es una comida. Entonces, cuando tú estás ingiriendo estás ingiriendo comida, en este caso la lasaña, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incorporando materia a mi ser, ¿no? A mi cuerpo, a mí, yo soy Jorge, a mi cuerpo estoy incorporando materia. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es aumentar mi cantidad de materia, ¿sí o no? Entonces, si aumento mi cantidad de materia, ¿qué pasó en unos meses de pandemia? De 76 kilogramos, esto fue real, o sea, pasé a 80 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi propiedad extensiva denominada masa varió, cambió con la cantidad de materia. Y ahora, ¿qué talla de pantalón voy a hacer? Bueno, pues la sorpresa que ahora voy a hacer talla 32. Ajá, ocupa un volumen mayor. Si te das cuenta, al aumentar mi cantidad de materia, mis propiedades extensivas cambiaron, se extendieron, extensivo. Ajá, por eso son extensivas. Ajá, se hicieron más grandes. Si yo comienzo a perder materia, imaginamos que, bueno, ya no hubo pandemia, ya no estoy en mi casa, ahora voy a hacer ejercicio, ya no voy a comer, mi cuerpo va a comenzar a hacer catabolismo y va a utilizar el exceso de energía de mi cuerpo y la va a transformar en energía disponible. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la materia va a empezar a disminuir en mí y mi peso de 80 kilogramos va a pasar a 76 y mi talla de pantalón de 32 va a pasar otra vez a 30. Quiere decir que voy a ocupar un volumen menor y voy a tener una masa menor. Ajá, porque la cantidad de materia disminuyó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, propiedades extensivas varían dependiendo de la materia. Ahora, las propiedades intensivas. Se le llama propiedades intensivas o propiedades intensivas de la materia. Las propiedades intensivas de la materia se les llama específicas y ojo, bien importante, son aquellas que les dan la identidad a la materia. Es un número que solamente ciertas sustancias tienen y le da esa característica. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Para una sustancia, el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad siempre, 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 siempre va a ser la misma. Ajá. Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición son diferentes. Punto de fusión, temperatura a la cual una sustancia en estado sólido pasa al estado líquido. Punto de ebullición, temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al sólido. Y la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto es densidad. Y todas ellas tienen un valor para cada sustancia y de ahí no se mueve. Por eso es que es su huella dactilar y no dependen de la cantidad de materia. Ejemplo, el punto de ebullición del agua. ¿A qué temperatura el agua se pone a pasar del estado líquido al estado gaseoso? ¿En qué temperatura el agua hierve? Todos sabemos que la temperatura del agua a nivel del mar es a los 100 grados centígrados. Ajá, a los 100 grados centígrados, 3, 2, 1, a los 100 grados centígrados el agua va a ebullir. Ajá. Entonces, el punto de fusión del agua se supone que es a los 0 grados centígrados, ajá, el punto de fusión del agua. Y la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Y esas propiedades
no cambian con la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tienes 1 litro de agua. ¿A qué temperatura va a hervir? A los 100 grados. Y 10 litros, ¿a qué temperatura hierve? A los 100 grados. Y 20 litros a los 100 grados. Y una alberca con agua a los 100 grados. Obviamente te vas a tardar más en llegar a los 100 grados. Pero a esa temperatura el agua se va a ebullir. Va a pasar al estado gaseoso. ¿No? ¿A qué temperatura el agua va a tener su punto de fusión? A los 0 grados centígrados. Y 10 litros de agua a los 0 grados centígrados. Y 20 litros de agua a los 0 grados centígrados. Es un valor que no cambia. Su densidad también es la misma. Por ejemplo, en el caso del etanol. ¿Qué es el etanol? Es el alcohol. Ajá. El alcohol, su punto de ebullición es a los 78 grados centígrados. El alcohol es a los 78 grados centígrados. Entonces ya te estás dando cuenta aquí que hay una diferencia entre estas dos sustancias, entre el alcohol y el agua, ¿no? Entonces el agua siempre va a hervir a los 100 grados centígrados y el alcohol a los 78 grados centígrados, o sea, con una menor cantidad de temperatura, con una menor cantidad de energía va a empezar a cambiar de estado de agregación. Entonces, son datos, son números que va a hacer que las sustancias van a tener su huella dactilar, van a tener un valor que las va a identificar, ¿no? Esa es las propiedades intensivas y no importa qué cantidad de sustancia haya, las propiedades intensivas siempre, siempre, siempre van a tener el mismo valor sin importar la cantidad, ¿vale? Ok, por otro lado, voy a borrar todo esto. Ahora vamos a ver las propiedades químicas de la materia. ¿Ah? Las propiedades químicas de la materia son totalmente diferentes a las propiedades físicas, recordando que en las físicas no cambia la identidad de la sustancia. Por ejemplo, yo puedo aumentar el volumen, puedo aumentar la masa, puedo pesar más, pero voy a seguir siendo Jorge, eso no va a cambiar. Yo puedo regresar a mi estado original, es reversible. Una hoja la haces bolita y la puedes desdoblar y sigue siendo una hoja de papel o sigue siendo papel. ¿Saben? Eso no va a cambiar. Ajá. El punto de fusión, ebullición y densidad del agua nunca va a cambiar, salvo ciertas excepciones, pero el agua siempre va a ser agua y puede ser reversible su cambio de estado de agregación. Las propiedades químicas son observadas cuando cambia la composición de la materia y son aquellas que vamos a estudiar dentro de todo el curso. ¿Ah? Se observan cuando hay cambios químicos o cambios en la identidad de la sustancia, son óxido-reducción, lo veremos más adelante, combustión, lo veremos más adelante, que esto es quemar algo, toxicidad, lo veremos más adelante, que es cuando una sustancia aumenta la cantidad o llega a niveles límites o limítrofes en el cuerpo o en el ambiente y comienza a generar cambios en la identidad de las sustancias con las que interactúa. La inflamabilidad que está relacionada con el proceso de combustión y la reactividad. Ajá. Nos vamos a desarrollar más adelante con mayor calma. A continuación, vamos a ver los estados de agregación de la materia. Ok, queridos alumnos, vamos a continuar con el subtema 1.4, caracterización de las sustancias y estados de agregación. Ya vimos las características de la materia, ya vimos las propiedades físicas y químicas de la materia. Vamos a continuar con propiedades físicas de la materia, vamos a terminar de definir a la materia y vamos a ver cuáles son sus cambios de estados de agregación. Un estado de agregación es aquella forma o aquella manera en la que la materia se tiende a agruparse, en la que la materia se agrupa, ¿no? Hay un modelo llamado modelo cinético molecular corpuscular, aquí lo dice, cinético molecular, que se representan los estados de agregación de la materia, ya los conoces, sólido, líquido y gaseoso. Hay otro por ahí que es plasma, pero para efectos de examen no nos vamos a meter con eso, solo nos metemos con estas tres. Ajá. Las partículas en este modelo se van a representar con puntos, como partículas, como si fueran esferas, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta unos factores que se llaman fuerza de cohesión, que es la fuerza de atracción. Imagínate, ¿cuál es la fuerza de atracción? Imagínate ahorita en estos momentos a esa persona que te agrada, al famoso, imagínate a tu crush en este momento, y tú quieres acercarte a tu crush, quieres estar cerca de tu crush todo el tiempo. Eso se llama fuerza de atracción. Sin embargo, si tú tuvieras una persona de la cual tú eres su crush, pero no te agrada, y esa persona quiere acercarse a ti, pero tú no quieres o no deseas estar cerca de esa persona, te alejas.
y eso se llama fuerza de repulsión. Ajá. Su fuerza de cohesión alta es cuando te quieres acercar mucho, te acercas mucho. También se le puede llamar fuerza de atracción. Fuerza de repulsión es lo contrario, cuando tú te alejas. Ajá. A otra cosa que se llama cinética, que es movimiento. Cinética es igual a movimiento y lo vamos a ver bueno, van a ver en la materia de física. Ajá. Cuando tú te quieres acercar a alguien o repelerte de alguien, ¿qué tienes que hacer? Moverte, y entonces ahí hay cinética, hay movimiento. Ajá. Entonces, para todos los cambios de agregación de la materia tenemos fuerza de cohesión, fuerza de repulsión, la presión y la temperatura. Es muy importante. La temperatura juega un papel muy importante en los estados de agregación. Vamos a ver y sabemos que hay 3 estados de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y cada uno tiene diferentes características. Ajá. En el estado sólido, los materiales o las sustancias, imagínate la pared, ¿no? Su fuerza de atracción es muy alta. Mira cómo están apretadas. Es en el metro a las 7 de la mañana. Hay una cohesión elevadísima. Todo el tiempo las personas están pegadas unas a otras. La cinética es nula. ¿A poco en el metro a las 9 de la mañana, 7 de la mañana te puedes mover? Eso es casi imposible. Hay una forma definida. O sea, las sustancias, como están tan pegadas y no se mueven, tiene una forma ya estructurada, una forma definida. ¿De qué forma tiene la pared de tu casa? El ladrillo que forma las paredes de tu casa. ¿Forma de qué tiene? ¿No? ¿Qué forma tiene el pizarrón? ¿Qué forma tiene el metro? ¿No? Tiene una forma definida, lo golpeas e incluso no puedes moverlo. Hay un volumen constante. ¿Cuál es el volumen? Pues es el espacio o que está ocupando un cuerpo. Y se dice que es constante porque este no va a variar. Tú ves que puede encogerse, hacerse más pequeño o expanderse la pared de tu casa visiblemente. No, porque su volumen es constante y es incompresible, o sea, no lo puedes comprimir. Intenta que la pared de tu casa se haga más pequeña empujándola, no lo logras. El estado líquido es otro rollo. Tiene una cohesión media, o sea, la atracción y repulsión es equilibrada. Ajá. Las partículas no están ni tan juntas ni tan separadas. Es como si estuvieras a tu crush y no te deja, vaya, no se aleja de ti, pero tampoco te dice que te vayas. Ajá, te tiene ahí. Friendzone. Es la friendzone. Ajá, y se dice que es fluido, porque las partículas no se están alejando tanto para tener una fuerza de repulsión alta, pero tampoco pueden estar tan juntas. Ese es friendzone, ¿no? Te tienen ahí, pero no pasa nada. Adoptan la forma de recipiente. ¿Qué significa esto? Tienes, en estos momentos quiero que veas el agua que está en el garrafón de ahí de tu casa. Está en un garrafón. ¿De qué forma adquirió el agua? Del garrafón. Ahora sírvela en un vaso. ¿Cambió de forma? Sí, adquirió la forma del vaso. En los cubitos de hielo, lo metes en el molde para cubitos de hielo y el agua, ¿qué forma adquirió? La forma de los cubitos del hielo, ¿no? Entonces adquiere la forma de recipiente que lo contiene y tiene un volumen constante. 1 litro de agua, y lo ves al otro día, ¿cuánto sigue siendo? 1 litro de agua, mientras no se evapore, claro. Y al otro día, 1 litro de agua, o sea, es constante el volumen y es incompresible, o sea, 1 litro de agua no puedes agarrar y decir, quiero que sea medio litro, no, o sea, no puedes hacer eso, porque las partículas todas están muy juntas como para poder comprimirlas. Estado gaseoso. En el estado gaseoso, la cohesión, aquí dice cohesión es nula, es como, imagínate, eres el crush de alguien y se te acerca y tú te vas. O sea, no hay atracción, la atracción es cero, o sea, la repulsión es muy alta. Es tan alta que la cinética es alta, o sea, se acerca a ti y tú quieres huir, quieres irte, no te acercas, no te permites que te acerquen, que te toquen, te vas, te mueves, hay un movimiento muy elevado. Ajá. Hay una característica que se llama adopta la forma de recipiente que lo contiene, o sea, si tú metes el gas, imagínate gas, es difícil porque no lo puedes ver, pero imagínate el gas que entra en un globo. Si tú pudieras estar dentro del globo y pudieras ver el gas, verías que tiene una forma de esfera o una especie de esfera porque estás dentro del globo, ocupa el volumen del globo, ¿no? La característica del estado gaseoso es que el gas tiende a expandirse, tiende a estar separado. Imagínate en el metro, vamos a ver. En estado sólido es un metro extremadamente lleno. En el estado líquido es un metro, más o menos, todavía estás muy pegado, pero no estás tan alejado de la gente, más o menos, medio te puedes mover. En el estado gaseoso,
Es como metro a las 10 de la noche, sí, 10 y media de la noche, te puedes ir de una esquina a la otra sin problemas. Y por lo general la gente tiende a ocupar lugares que están alejados de las demás personas. Eso significa que la repulsión es muy alta y tiendes a mover y a ocupar todo el espacio del recipiente que te contiene. Y es un volumen variable que tiene el estado gaseoso. ¿Por qué el estado gaseoso tiene un estado variable? Vamos a ver, o sea, tenemos dos jeringas, una con agua y una con gas. Si tú tienes agua en la jeringa, no puedes hacer que ocupe un volumen menor si tú lo quieres comprimir. ¿Te acuerdas que dijimos que el líquido era incompresible? No se puede comprimir, por lo tanto su volumen no varía. Sin embargo, en el estado gaseoso hay menos cantidad de partículas. Nada más que estas están muy separadas, dejando un espacio muy grande una entre otra. Lo que tú puedes hacer en el estado gaseoso nada más, y en este ejemplo de la jeringa, imagínate que la jeringa tiene gas adentro. Agarra una jeringa de tu casa y inténtalo. La jeringa tiene gas adentro. Si tú apenas o le pones el dedo al émbolo, o sea, la salida del aire, y aprietas el émbolo, perdón, es lo que vas a apretar, aprietas la jeringa, vas a obligar a que las partículas se empiecen a juntar y entonces el volumen va a variar. A lo mejor de 10 mililitros queda en 2 mililitros, ¿no? El volumen, acuérdate que se mide así, o en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, ¿no? Tienes esas dos unidades para medir el volumen, en mililitros o en centímetros cúbicos. Entonces, el estado gaseoso tiene la particularidad de que tú puedes cambiar su volumen. Ahora, tú puedes cambiar de un estado de agregación al otro, cambiando una variable muy importante o dos, que es la presión y la temperatura. Ajá. Cambios de agregación de la materia. Vamos a utilizar solamente este diagrama. Ajá. Este diagrama de la página 255, donde podemos cambiar de estado de agregación. Del estado gaseoso al estado líquido, ajá, cuando cambiamos de estado, tiene que haber una variable muy importante. Imagínate, aquí está el gas y va a pasar al estado líquido. Se llama condensación y ocurre cuando la temperatura de un gas baja, ¿no? Lo ponemos en azul porque estamos hablando de que es una temperatura baja o lo relacionamos con el frío. Las flechas rojas las relacionamos con el calor o una temperatura alta. Entonces, el estado gaseoso, bajamos la temperatura y pasa del estado gaseoso al líquido. ¿Dónde vemos eso comúnmente? En la lluvia, ¿no? En la lluvia. Cuando está lloviendo, pues entonces esas nubes que están en el agua en estado gaseoso se comienza a condensar y entonces se crea lluvia, agua en estado líquido. Pero en adelante puedes salir con la persona que te gusta, le puedes invitar a comer y decirle, oye, ¿podemos apresurarnos, por favor? Esas nubes parece ser que se están condensando. Entonces, eso quiere decir que está lloviendo, pero ya vas a impresionar a la persona, ¿no? Con la que estás saliendo. A mí me funciona todo el tiempo. No, no, al parecer no ha funcionado aún. Del estado líquido al estado sólido se le llama solidificación y no es difícil. ¿Cómo ocurre esto? Cuando bajas la temperatura aún más. Quiero que veas lo siguiente. Se supone que en el estado gaseoso las partículas se están moviendo, hay una cinética elevada, ¿te acuerdas? ¿No? Se llama movimiento browniano, o sea que las partículas se mueven todo el tiempo. Se mueven mucho porque tienen un espacio muy grande y hay una temperatura alta. Si tú bajas la temperatura, obligas a las partículas a que se junten un poco más, no tanto como en el estado sólido, pero lo suficiente como para que estén más compactas y se vaya y se condensen. El estado líquido al estado sólido, imagínate, tienes agua y la empiezas a congelar. Si tú estuvieras con 10 personas y te meten a un congelador, ¿qué harías? Te juntas con las personas, ¿para qué? Para aguantar la mayor cantidad de tiempo y poder conservar el calor, ¿no? Y te moverías tal vez menos, o sea, te quedarías freeze, congelado, ¿no? Así como se oye, te quedarías congelado al bajar la temperatura junto con otras personas. Lo mismo hacen las partículas, se juntan y no se mueven y pasan al estado sólido y se llama solidificación. Ajá. Entonces ya tenemos gas a líquido y líquido a sólido. Del estado sólido al líquido, saca un hielo de refrigerador, métela en una olla y caliéntala. Métele temperatura. Aumenta la temperatura y alcanzamos la temperatura o el punto de fusión, temperatura a la cual el sólido pasa al líquido. El cambio de estado de líquido al gaseoso se llama evaporación. Agarra un cubo de hielo, derrítelo en la sartén o en una ollita y sigue calentándola más tiempo
se va a evaporar y se convierte en estado gaseoso. Ajá, y tenemos este cambio de estado. Pero siempre estamos pasando por el líquido. Hay la posibilidad, o existe la posibilidad de que cambies de estado sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. ¿Cómo es esto? Del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación, o sea, de un sólido a gas. ¿Dónde lo has visto? En esas novelas que tienen que ver a veces con... Hay uno muy conocido donde hay una flor bastante conocida, creo que es una rosa. Bueno, siempre los personajes se van a antros y no sé por qué razón o motivo, siempre en esos antros de ese programa, dan bebidas, pero se ve el humo que está saliendo de la bebida, ¿no? Y la verdad es que se ve muy cool, pero pues nadie sabe qué es eso. Es lo que conocemos como hielo seco, ¿no? ¿Qué es normalmente el hielo seco? Bueno, pues es dióxido de carbono congelado, o sea, me metiste demasiada presión a un gas, lo congelaste y cuando aumente la temperatura, bueno, como la temperatura ambiente del dióxido de carbono le permiten estar en estado gaseoso, se va a pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Ajá. Entonces, ese es el hielo seco, ¿no? Lo puedes ver también lo puedes ver en algunas películas como nitrógeno. Puedes ver como nitrógeno cuando está en estado sólido o cuando lo tienen muy bajo mucha presión, perdón, en estado líquido y de repente, ¡fum!, sale al estado gaseoso. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Pero no pasa por el estado líquido. Del estado gaseoso sin pasar por el líquido al estado sólido se llama deposición. La deposición es cuando el gas pasa al sólido sin pasar por el estado líquido, el proceso inverso. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde se puede ver o se puede comprender un poquito más? En el granizo. Ahora en adelante puedes llegar con el crush y decirle, oye, vamos corriendo porque esas nubes que se estaban condensando, que estaba lloviendo, ya se están deposicionando, están en una deposición porque ya pasaron del estado gaseoso al sólido directamente. El granizo, o sea, la nube que está en estado gaseoso, bajó la temperatura tan rápido y tan de golpe que pasa al estado sólido y cae en forma de hielo, ¿sí o no? Otro tip para ustedes es que del estado sólido al líquido le puedes decir a la persona con la que vas, le invitas una paleta de hielo, una nieve y le puedes decir, oye, cómete tu paleta, por favor, porque está comenzando a fusionarse y no quiero ver que te manches tu ropa. Se está derritiendo, ¿no? Entonces ya, te vas a ver bastante bien. Abajo vas a ver en tu página 256 una tabla en la cual tú puedes utilizar tus mnemotecnias, o sea, tus ejercicios para poder memorizar los cambios de estado de agregación. Tenemos aquí solidificación, evaporación, licuefacción, fusión, sublimación, deposición y condensación. Y vamos a ver qué significa, vamos a ver la definición y vamos a ver ejemplos, ¿sale? Ejemplos ya los dije hace un momento. El único que nos falta pues es la licuefacción. La licuefacción pues es un cambio de estado provocado por la mano del hombre más directamente, en el cual es un cambio de estado de gas a líquido por enfriamiento y aumento de la presión. Normalmente este es gas doméstico, ajá. Quiero que se imaginen un encendedor en este momento. Traigan a su imagen, a su mente de un encendedor y vean lo que tiene adentro. Líquido, ¿no? ¿Y qué es ese líquido? A ver, yo les pregunto, ¿qué es el líquido de los encendedores? Todo es gas. A ver, ¿y por qué si es gas está en estado líquido? ¿Qué sucede ahí? ¿O por qué el gas de que van para la casa dice gas LP? En las camionetas de gas, pues dice gas LP. ¿Qué significa gas LP? ¿Y por qué un gas debería de estar en estado líquido? ¿Y por qué un gas cuando le abres la llave del gas no se ve líquido, no sale líquido? ¿Por qué? Licuado a presión, dice aquí, y aumento y enfriamiento. Lo que sucede aquí es que un gas, tú aumentas la presión y ¿qué es lo que haces? La compresibilidad, ¿te acuerdas? Haces que las partículas se junten lo más posible. ¿Ja? Cuando disminuyes la temperatura, haces que dejen de moverse lo menos posible cuando disminuyes la temperatura. No se mueven, se quedan fríos, pero no conforme con eso, les aumentas la presión. ¿Ja? Y entonces las vas a juntar de tal grado que vas a obligar a que del estado gaseoso pasen al estado líquido, cuando la temperatura ambiente no tendría por qué suceder eso.
y los vas a guardar en un contenedor, esa sustancia. Este es un ejemplo del gas de doméstico o en un encendedor, ¿no? Se va a quedar ahí guardado y cuando quiera salir ese gas no va a poder porque está atrapado porque hay una presión impresionante y porque hay una temperatura baja en el interior. Cuando aprietas la válvula, ese gas o ese líquido sale en forma de gas, o sale en forma de estado gaseoso rápidamente, ¿sí o no? Y cuando aprietas el gatillito, entonces cuando creas la combustión o creas la chispa, empieza a salir o puedes crear el fuego, ¿no? Pero sale en forma de gas porque estás liberando la presión, sale al estado ambiente y sale en forma gaseosa. Entonces, ¿qué es la licuefacción? Cambio de gas a líquido, bajando la temperatura y aumentando la presión. Y ejemplo, un encendedor, ¿sale? Aquí entra la pregunta número 2 del tema 1.2. Con lo siguiente podemos responder la siguiente pregunta. Dice, el agua puede cambiar de estado de agregación de sólido, entre paréntesis hielo, a líquido, entre paréntesis agua. De líquido a gas, entre paréntesis vapor. ¿De qué dependen estos cambios? O sea, ¿de qué dependen los cambios en el estado de agregación? Pausa el video e intenta responderla. ¿Qué respondes? ¿Del volumen y la temperatura? ¿Del peso y la densidad? ¿De la viscosidad y la presión? ¿O de la temperatura y presión? Estarás de acuerdo conmigo que la respuesta correcta es el inciso D, ya que lo acabo de mencionar hace un momento y son las variables necesarias para que puedas cambiar el estado de agregación de la materia jugando con las partículas, el comportamiento de ellas. Vamos con una pregunta más. Vamos con una pregunta más. La siguiente pregunta dice, relaciona las propiedades de la materia con su respectiva clasificación. Tenemos extensivas e intensivas y tenemos propiedad, volumen, punto de ebullición, masa, densidad, punto de fusión y peso. Pausa el video e intenta responder. Estarás de acuerdo conmigo que las propiedades extensivas son las que requieren o cambian con la cantidad de materia y son el volumen, la masa y el peso. Es el inciso A, el inciso C y el inciso F. Inciso A, el inciso C y el inciso F que corresponden al inciso B. Vamos a terminar de responderla. Propiedades intensivas, punto de ebullición, densidad y punto de fusión. Son aquellas que le dan la huella dactilar a las sustancias y no cambian con la cantidad de materia. Luego entonces es el inciso B, de acuerdo con lo que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de materiales y cómo se agrupan las sustancias en elementos, en átomos, en moléculas y en compuestos. Veamos lo que sigue después. ¿Ok? Ahora, las sustancias van a cambiar dependiendo del tipo de sustancia, valga la redundancia que estemos hablando, del tipo de material del que estén hechos. Dice, aunque casi nunca nos detenemos a pensarlo, en nuestro entorno estamos en contacto con sustancias puras y mezclas. ¿Cuáles puedes mencionar? Miren, una sustancia pura se refiere a sustancias que no han sido modificadas o que están hechas de un mismo material. Tenemos, por ejemplo, los elementos, sustancia pura que se encuentra en la naturaleza y no se puede dividir. No se divide, tienen símbolo químico de la tabla periódica, hay 118 elementos y se representan en la tabla periódica como acabo de mencionar. Ejemplo, pues tenemos aquí los átomos de hierro, oro y sodio. Ajá. Tenemos también moléculas, aquí podemos meter inclusive el término de moléculas. Ajá. Cuando ya tenemos, estos son, digamos, elementos de un solo átomo. Ajá. El átomo lo veremos más adelante. Cuando ya tenemos más de dos átomos, esto ya se va a llamar molécula. Ajá. Lo podemos meter aquí para poder tomarlo en cuenta después. Estas son moléculas. Se le llama moléculas o elementos diatómicos o moléculas de elementos o moléculas de elementos puras porque son del mismo tipo de átomo. Vean,
H2, o sea, aquí la diferencia entre este y este es que este tiene dos átomos, O2, N2, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno molecular. Los compuestos son la unión química de dos o más elementos. Su composición es fija y solo se separa por métodos químicos. Estas son moléculas también, porque tienen más de dos átomos, también son moléculas, pero se llaman moléculas de compuestos, porque los dos átomos que lo están formando son diferentes entre sí. Por ejemplo, cloruro de sodio, agua y gas metano. Las mezclas es cuando tú tienes dos o más sustancias puras y la estás uniendo físicamente, creas una mezcla. Ajá, se separan por métodos físicos, conservan sus componentes y sus propiedades. Por ejemplo, el aire, que es una mezcla de varias moléculas, ajá, o de varios compuestos. El bronce, que son mezcla de metales, o el petróleo, que son mezcla de varios componentes orgánicos, principalmente hidrocarburos. ¿Sale? Entonces, una mezcla se va a dividir su clasificación dependiendo de las fases con las que cuenten. Ajá, normalmente podemos clasificarlas como mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Vamos a verlo aquí. Ajá. O también dependiendo de los componentes, del tamaño de estos, que puede ser una solución, ¿no? En una disolución o una solución toma juego una sustancia, una parte que está en menor cantidad que se llama soluto y una que está en mayor cantidad que se llama solvente. Como aquí dice soluto, sustancia que se encuentra en menor cantidad, y solvente, sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Una mezcla siempre va a tener estos dos elementos. Ajá. Entonces, dependiendo de qué relación haya entre estos dos, va a existir este término que se llama concentración. Ajá. La concentración es la relación o la proporción que está entre la masa o el volumen del soluto y el disolvente. ¿Sale? Que lo veremos ahorita más adelante. Concentración, ¿qué es? La relación que hay entre el soluto y el disolvente. Luego, entonces, de acuerdo con esto, las mezclas las podemos dividir de acuerdo a las fases. Ajá, por ejemplo, una fase homogénea. Por ejemplo, una fase sería una mezcla homogénea, es decir, que no podemos ver los componentes. Y cuando hay más de dos fases, se llama heterogénea. Cuando ya tenemos dos o más posibilidades de ver, cuando tenemos posibilidades de ver los componentes de esta mezcla. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla heterogénea entre agua y aceite porque no se puede mezclar. Aquí tenemos una mezcla homogénea porque no podemos ver aquí hay un colorante y aquí está el agua y se mezclan y no podemos ver las fases, no podemos ver cuál es cuál, no lo distinguimos cuál es uno del otro. Entonces esto es homogéneo y este es heterogéneo. Y de acuerdo al diámetro de partícula, como dijimos aquí arriba, ajá, las mezclas pueden dividirse en disoluciones, coloides o suspensiones. Ajá. Una disolución es aquella donde el diámetro de partícula, o sea, la parte sólida o la parte de soluto, tiene un tamaño menor a un nanómetro, que un nanómetro, aquí me dicen, mire, conoce más, es la millonésima parte de un milímetro. Ajá, y un milímetro es la milésima parte de un metro, o sea, es una parte muy pequeña. Tiene unidades o tamaño menor a un nanómetro. No se sedimenta, sedimentar significa que cae al fondo del recipiente y no se puede filtrar, porque para filtrar se necesita un filtro, un papel filtro especial, es como colar, cuando cocinas, cuelas la salsa, el jitomate de la salsa, ¿no? Entonces no se puede filtrar. Ejemplos, el suero, o sea, la sangre, agua potable y el agua de mar. Ajá, son disoluciones porque está compuesto de agua con otras partículas que no podemos separar fácilmente porque están en disolución. Ajá. Por ejemplo, el suero de la sangre tiene, pues, tendrá en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tendrá inmunoglobulinas o defensas, tendrá sales, etcétera, ¿no? Y no se ven, están en disolución, son menores a un nanómetro y no sedimentan y tampoco se pueden separar por filtración. Coloides, bien importante tener el ojo en este porque su tamaño de partícula va de 1 a 10 nanómetros, o sea, está intermedio entre este y este. No se sedimenta, o sea, no cae al fondo del recipiente, tampoco se puede filtrar. Y como se encuentra suspendido, o sea, así como esta imagen, como las partículas se encuentran suspendidas porque están de alguna manera flotando, causan el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es pregunta de examen.
El efecto Tyndall es un fenómeno que se produce cuando la luz choca con las partículas presentes en un coloide, debido a que la luz se dispersa y es observable en la mezcla. Entonces, cuando tenemos aquí este coloide, esta solución, y el diámetro de partícula tiene 1 a 10 nanómetros y se encuentra suspendida y las partículas están obstruyendo el paso de la luz, cuando tú pasas un haz de luz, tú puedes ver, pues, como tal, esas partículas suspendidas. Eso es el efecto Tyndall. La luz choca con estas partículas y entonces nosotros las podemos observar. Entonces se encuentran suspendidas, eso es efecto Tyndall. Y solamente se encuentra en los coloides. La suspensión son partículas ya más grandes, mayores a 10 nanómetros, se sedimentan, o sea, caen al fondo y se pueden filtrar. Por ejemplo, antiácidos, suspensiones y agua de horchata. El agua de horchata pues es un buen ejemplo porque cuando tú la preparas puedes ver que el asiento se llama precipitado, o sea, el que se encuentra al fondo de la jarra, lo tienes que mover, se va a la superficie o se va a la parte de arriba, pero luego se vuelve a caer, eso es sedimento, ¿no? Es una suspensión, está suspendido. A comparación del coloide donde no se puede suspender, ¿no? Ejemplos de coloides no se mencionaron, la leche, merengue y las nubes. Si tú pasaras en medio de las nubes a través de un avión, podrías ver pues las partículas suspendidas en el aire, ¿no? Y dependiendo del tipo de mezcla, vamos a tener tipos de separación diferentes. Ajá. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas van a tener tipos de separación diferentes. Tenemos la cristalización, destilación, cromatografía y centrifugación. Ustedes pueden ver en su guía toda la teoría. Voy a mencionar la parte precisa de cada uno de estos tipos de métodos de separación. Cristalización van a separar sólidos, sólidos solubles del agua. Imagínate sal y agua, o sal o agua y azúcar. El agua y el azúcar y la sal se disuelven en el agua. ¿Cómo lo separas? Por cristalización. La destilación es muy conocida, muy famosa para separar dos líquidos miscibles. ¿Qué es miscible? Se refiere a la característica de los líquidos que pueden mezclarse en cualquier proporción y forman una disolución, agua y alcohol. ¿Cómo lo separas? Por destilación. Ajá. Cromatografía se utiliza para separar mezclas donde se involucren tintas o colorantes. Tú vas a buscar así o cuando veas una opción de estas vas a poner cromatografía, ¿no? Dice separación de los pigmentos de la clorofila o de los componentes de una tinta, ¿no? Así puedes separarlos. Miren, aquí pueden ver cómo se están separando o se están degradando los colores. Tienes aquí un lápiz, tienes aquí una mancha o tienes aquí una marca de lápiz, le pones agua y el agua comienza a separar o a degradar los colores. ¿Sale? Este es el proceso de destilación bastante conocido, en el cual pues, se separan de acuerdo a su punto de ebullición. Y la centrifugación, donde se utiliza para separar mezclas con apariencia homogénea y componentes sólidos insolubles. Finalmente, las mezclas heterogéneas se separan por decantación, filtración y magnetización. Decantación lo vas a utilizar para separar agua y arena o agua y aceite, ¿no? Vas a separar mezclas de agua con arena o agua y aceite, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de decantación. Este se llama embudo de decantación por las densidades. Acuérdate que el agua son líquidos inmiscibles, el agua y el aceite. No se puede mezclar, el agua queda abajo, el aceite queda arriba. Y entonces por medio de esta llave puedes separarlo, el agua, y hasta aquí se va a quedar el aceite. ¿Sale? Por decantación. Aquí vas a utilizar la densidad. La filtración, pues separas un sólido de un líquido. Aquí fácilmente se ve el embudo, aquí se tiene que tener un papel filtro y va a quedar simplemente el líquido. Y finalmente magnetización, no sé si has visto la película de Toy Story 3, donde los juguetes cuando van a ser quemados en el basurero, en la parte final, bueno, hay un imán gigante arriba que por sus propiedades magnéticas, para separar metales, jala los juguetes que tienen metal, separándolos de los que no tienen metal. Es una separación de una mezcla de sólidos, metálicos con no metálicos. ¿Vale? Ok. Entonces, estos son los conocimientos necesarios que tenemos que tener en cuenta para el tema 1 de la materia de química. Recordemos entonces que la materia se encuentra, o la química se encuentra en toda nuestra vida diaria. El proceso del ciclo del agua o del ciclo de la lluvia lo podemos entender fácilmente por los cambios de estado de agregación de la materia,
Ajá, con eso entendíamos o podíamos explicar los cambios de estado de agregación. Y finalmente, estamos en contacto con sustancias puras y mezclas. ¿Cómo podemos diferenciar unas de las otras o cuáles podemos mencionar? Bueno, ya sabemos que los elementos son sustancias puras. Ahí también tenemos mezclas de sustancias, ¿no? Las mezclas pues son uniones físicas entre dos o más. Ejemplos de mezcla: el aire, el cobre, una ensalada, la sangre, la leche, entre otras. Bien. Bueno, chicos, ha sido un gusto llegar hasta aquí con ustedes. Recuerden que al final de la lección tienen muchas más preguntas que puedan resolver con toda esta teoría. Tienen su aplícalo, tienen su examínate. Los invito a que lo realicen y bueno, nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. Bye.